Excelente, estamos en Facebook. Muy buenas tardes, bienvenidos todos y compañeros y compañeras que nos siguen en línea por las redes sociales y Zoom. Muy bienvenidos todos. Agradezco su presencia en nombre de la Asociación de Exparlamentarios y Parlamentarios de Costa Rica, el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, la Asociación para la Innovación Social y el ideario Costa Rica Bicentenario Diálogo Nacional, así como la Universidad Nacional, por supuesto. Mi nombre es Luis Daniel González Aguiluz, soy presidente de la Asociación para la Innovación Social y actuaré como moderador en este encuentro. Les ruego atender las siguientes recomendaciones, por favor. La administración de la plataforma mantendrá los micrófonos en silencio y la reunión será grabada, está siendo grabada. La reunión concluirá aproximadamente a las 6:30 p.m. Las preguntas se recibirán en el correo foroexparlamentarioscr@gmail.com. Repito, foroexparlamentarioscr@gmail.com. Y por el Facebook Live de las 4 organizaciones que participamos. Me permito inmediatamente presentarles a la señora exdiputada doña Sonia Rodríguez Quesada, presidenta de la Asociación de Exparlamentarios y Parlamentarios de Costa Rica. Adelante, doña Sonia. Muy buenas tardes, señor don Francisco Antonio Pacheco, exministro de Educación Pública, y señor máster Francisco González Alvarado, historiador y educador, rector de la Universidad Nacional. Para nosotros es sumamente importante la participación de ustedes en este foro que intenta aportar ideas y significados a la crisis que vive la educación nacional en estos difíciles momentos de pandemia nacional y mundial. El aspecto metodológico cobra relevancia en estos días porque maestros y escolares traen un rezago en las técnicas de enseñanza tecnológica. Esto ha hecho que el educador multiplique sus funciones y trate de llegar a sus alumnos con las escasas herramientas que posee. Sin embargo, hay lugares donde aún la tecnología, por mínima que sea, no llega del todo. Y es ahí donde se debe trabajar con más ahínco. La dura sinergia de la educación y el virus que se anteponen producen un grave impedimento a la hora de enseñar. En esto, la historia ha trazado caminos que hemos ido aprendiendo lentamente. Ya en el siglo XVII se habló de pedagogía y de un concepto muy importante, la didáctica, el arte de enseñar. Comenius, pedagogo checo, hablaba de situar al niño en el centro del problema pedagógico con un ritmo de aprendizaje que siguiera las etapas de su desarrollo sin forzarlo. Por supuesto, esta metodología es la que se trata de aplicar hoy con la tecnología, donde las imágenes y el sonido juegan un papel importantísimo en esta enseñanza virtual. Ya el país había avanzado bastante en este campo, pero no alcanzó para llegar a todas las escuelas y estudiantes del país. Desde el año de 2005, don Francisco Antonio Pacheco, con gran visión, lo expresó en uno de sus discursos. Señaló que la tecnología debería convertirse en un aspecto central de desarrollo y que ya Costa Rica venía dando pasos importantes en ese campo con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y con la Fundación Omar Dengo. Asimismo,
don Francisco González propone 3 pilares sobre los que basará su gestión universitaria y que nos llenan de esperanza. Ellos son la protección de la educación como un bien público, la defensa de la autonomía universitaria y el fortalecimiento del vínculo con la sociedad. En el día de hoy, los padres de familia deben esforzarse por traer esa tecnología a sus casas, comprar computadoras o teléfonos, instalar internet y, por supuesto, estar a la par de sus hijos para que estos cumplan sus obligaciones. Sin embargo, la situación económica no lo permite en la mayoría de sus hogares. Es con este panorama tan difícil que el país necesita escuchar las voces señeras y orientadoras de las personas que, como ustedes, han expresado su pensamiento en el marco de esta crisis. Así, con esta inquietud, la Asociación de Exparlamentarios y Parlamentarios de Costa Rica, en su sesión número 154, aprobó acoger la moción de don Luis Armando Gutiérrez para realizar un foro sobre educación, pobreza y medio ambiente en nuestro país. Para ejecutar este proyecto, se nombró como coordinadora a la licenciada Marielo Sancho, quien ha hecho una magnífica labor en el desarrollo de este proceso. Doña Marielos, despuesito les va a explicar cómo se va a llevar a cabo este foro. Además, y como parte importantísima de este proceso, contamos con la valiosa colaboración de don Juan Carlos Chavarría, director del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, del señor Luis Daniel González, presidente de la Asociación para la Innovación Social, de la señora Silvia Redondo de la Universidad Nacional y coordinadora del ideario Costa Rica Bicentenaria, Diálogo Nacional. También contamos con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer y la colaboración administrativa de Tatiana Rodríguez, Marta Núñez y Raquel Calvo. Muchas gracias a todas estas organizaciones. Para terminar, diremos con Kevin Watkins, director de Save the Children. La educación empodera a la gente, reduce la pobreza y mejora la salud, y el capital humano que genera moldea el destino de los países. Y nosotros agregamos, aún en medio de la pobreza, Costa Rica saldrá adelante con la fuerza de su magisterio nacional. Tengamos fe y como padres de familia ayudemos en este proceso. Muchísimas gracias, don Francisco Antonio Pacheco y don Francisco González, por estar anuentes a colaborar con este foro de nivel nacional y a enriquecerlo con su pensamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Sonia. Le damos la palabra inmediatamente a doña Marielo Sancho, coordinadora de este proceso. Bueno, Marielo. sí, para mí es un gusto saludarlos muy afectuosamente y agradecerles. Si gusta prender la cámara, por favor. Y agradecerles muy afectuosamente la participación en este evento que con mucho entusiasmo nos aprestamos a celebrar. Se trata del foro Educación de Calidad, un reto necesario. Vale decir que el foro se sustenta en 2 jornadas de trabajo, a efectuarse en 2 momentos distintos. Un primer momento que estamos iniciando y que concluirá en noviembre de este año. Esta parte consta de 4 reflexiones virtuales, una por mes, y un segundo momento
que tendrá lugar en febrero del próximo año mediante la realización del foro propiamente dicho. Nos encontramos pues en este momento inaugurando el foro mediante este primer encuentro virtual que se desarrolla bajo el tema la educación en tiempo de crisis. De nuevo, muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Marielos. Muy bien, estamos en el primer encuentro virtual del Foro de Educación de Calidad, un reto necesario. Hoy con el tema la educación en tiempo de crisis. Un saludo muy especial antes de continuar a todas las personas que nos acompañan hoy en línea desde Chicago, en Estados Unidos, queridos amigos, hasta desamparados, desde directores regionales hasta educadores, trabajadores de la educación. Es un gusto darles la bienvenida. Me permito, sí, con todo respeto y solemnidad, evocar en este momento la memoria de don Mauro Fernández, de don Omar Dengo y de doña Emma Gamboa, algunos de los más grandes impulsadores de nuestro sistema educativo, pues su legado aún se encuentra entre nosotros y nos inspira a seguir luchando. Nos acompañan hoy dos destacadísimos costarricenses, don Francisco Antonio Pacheco, exministro de Educación y 4 veces presidente de la Asamblea Legislativa, testigo y actor de la historia costarricense en muchos frentes, y don Francisco González, historiador y educador y actual rector de la Universidad Nacional. Es un gusto estar con ustedes hoy por la tarde. Vamos a iniciar con un segmento de aproximadamente 10 minutos para cada expositor con la simple pregunta: ¿cómo ve usted, don Francisco Antonio, la crisis actual de nuestro sistema educativo en el contexto de la pandemia? Adelante, don Francisco Antonio. Micrófono, don Francisco. Tiene el micrófono apagado, don Francisco. Exacto. Ya. Decía que es imposible referirse al tema de educación circunscribiéndolo a la pandemia. Claro. Porque en estos momentos de crisis extraordinarias, pues es muy difícil tomar medidas que puedan tener una continuidad o que tengan sentido una vez que desaparezca la pandemia. Y por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que los problemas que vive la educación costarricense no se originan necesariamente en esta circunstancia que esperamos que sea pasajera y muy pronto. La educación costarricense arrastra problemas severísimos, está muy lejos de haber alcanzado el nivel que mucha gente cree que ha alcanzado. Y la verdad, enfrentamos situaciones que vamos a tener que resolver. Vamos a tener que resolver en un plazo relativamente corto. Si este foro se realizara sin la pandemia, si no existiera, yo creo que sería mucho más fácil sembrar ilusiones y hacer un recuento de todas las posibilidades que hay de mejora en el campo educativo nacional. Desgraciadamente se entrecruzan estas dos cosas y a veces uno siente que hablar con ilusión de cambios hacia futuro duraderos resulta inadecuado. Sin embargo, yo creo que es inevitable que mezclemos las dos cosas y que a veces hablemos de lo inmediato, del problema que estamos viviendo hoy y que demanda un cierto tipo de soluciones, y a veces pues tengamos que hablar del sistema educativo desde otra perspectiva. La primaria, que se suponía que era la joya de la educación nacional, afronta problemas terribles. No hay universalización de la educación primaria, es un mito. Tenemos como un 7% de niños que no están dentro del sistema educativo en primaria. Y aquel precepto maravilloso que le debemos a don Jesús Jiménez y que se consagró en la Constitución de 1869,
de que la educación será gratuita y obligatoria para todos los niños y niñas de Costa Rica, y en este caso yo creo que cabe poner énfasis en el término niñas, porque revela una visión de futuro extraordinaria. No se ha hecho realidad aún. Se estancó. Desde el 2016 no crece esa cobertura. La calidad de la educación es pobre y así lo reconoce el Estado de la Educación del Estado de la Nación. No se ofrece el currículum completo. Usted, Luis Daniel, lo señaló en un documento muy interesante que nos aportó. Las escuelas de horario regular que ofrecen el currículo completo son apenas algo más del 6%. No hay parámetros establecidos en cuanto a reformas curriculares. Se hacen las reformas curriculares, y esto vale para la secundaria también, extraordinarias. Se revisó el currículum de una gran cantidad de materias. El Consejo Superior de Educación no solo las revisó, cambió, como en matemáticas. Eso se hizo al final de la gestión de Leonardo Garnier. Un trabajo extraordinario, pero eso no baja. Un porcentaje muy alto no concluye la primaria, pero hay un dato que a mí me tiene preocupadísimo. El 50% de las clases de matemáticas no se imparten por distintas razones. Y ahí tenemos que las facultades lógicas de los niños, de las niñas, de los jóvenes, se están cimentando en gran medida por el ejercicio lógico y matemático. Pero hay algo todavía más dramático, en mi opinión, y es que un porcentaje altísimo de los niños que salen de primaria no saben leer propiamente. ¿Qué entendemos por esto? La mecánica de la lectura la realizan, pueden repetir como loros el texto que tienen enfrente, pero no tienen comprensión del contenido. Y luego nos extrañamos de que haya una enorme deserción en secundaria, y nos extrañamos de que haya un porcentaje muy alto de niños que no logran adaptarse, o de adolescentes que no logran adaptarse a la educación secundaria. Hay muchas cosas que yo podría decir, porque la verdad he reflexionado mucho al respecto sobre los cambios que habría que introducir. Pero bueno, no hemos mencionado la pandemia. Aquí se adelantaron, y yo creo que lo hacemos con mucho gusto, no mencionar la pandemia, porque estamos sobresaturados de pandemia. Pero, en fin, ya fue mencionado aquí el hecho de que no hay conectividad para una gran cantidad de los jóvenes, de los niños, de la gente que está en edad de estudiar. 548,300 de esos niños y jóvenes no tienen conexión alguna. Por otra parte, no basta la conexión. Y se los digo a pesar del gran impulso que le dimos cuando yo era ministro de Educación a la introducción de la informática educativa, que yo lideré y asumí como uno de mis proyectos centrales. Y gracias a eso se creó la Fundación Omar Dengo, que ha hecho una labor extraordinaria. Pero precisamente el contacto con una institución como la Fundación Omar Dengo y toda la reflexión que hicimos durante ese periodo nos muestra que la conectividad por sí misma añade poco. Ahora mismo hay críticas al uso de la computadora en educación, y tienen razón la mayoría de las críticas, porque no se sigue un enfoque tal como lo ha hecho positivamente la Fundación Omar Dengo, y es usar la computadora para pensar, no usarla simplemente como un receptáculo de datos
o un emisor de datos. Si hablamos de la secundaria, pues también tenemos que señalar una tragedia. Solo el 48% de los que tienen 15, 16 años asisten a la escuela secundaria. Los profesores rehuyen irse a los lugares más retirados. Así se produce, y esto vale también para la primaria, lo que yo llamaba, cuando era ministro de Educación, maestros de bus, que simplemente llegan, dan unas clases y se van, y no tienen raíces en la comunidad. El maestro de hace muchos años vivía en la comunidad, se relacionaba, y el proceso educativo desbordaba la escuela misma. Y había una interacción mucho más directa entre padres de familia, comunidad, barrio, etc. Eso tratamos de arreglarlo hace varias décadas, pero sigue el problema sin arreglarse. Debería abrirse concursos locales para que se le diera prioridad a quien está verdaderamente vinculado y quiere a una comunidad. Los directores no siempre son líderes. Yo tengo muy claro que la calidad de una escuela o de un colegio se mide cuando uno da 2 pasos al entrar a la institución. Si uno da 2 pasos y ve que hay orden, que hay plantas, que se respira un ambiente ordenado, que las cosas están limpias, puede garantizar que los resultados académicos ahí son altos. La calidad de la educación secundaria está en crisis, como lo muestran las pruebas de PISA, como lo muestran las pruebas estandarizadas, el bachillerato, y en fin, por cierto que no se arreglan esos problemas escondiendo los resultados o evitando que haya resultados, sino enfrentándolos de una manera valiente. Yo podría entrar en la parte, digamos, más propositiva, pero voy a referirme, porque veo que todavía tengo ahí algo de tiempo, voy a referirme rápidamente a algunas medidas que yo propuse. Por supuesto, en el ministerio están muy ocupados y no creo que las hayan leído. Las propuse en La Nación. Me parece que es muy importante aprovechar ciertas formas de educación alternativas que están muy consolidadas en el país, como las que lleva a cabo el ISER. El ISER permite hacer estudios no presenciales, aunque haya algo de presencia, a la gente que no ha podido cumplir con la enseñanza primaria y secundaria de manera convencional, digamos, o normal. Ellos tienen materiales que están validados por el ministerio. Yo no sé por qué el ministerio no toma esos materiales que están listos y habla con la imprenta de la UNED, con EUNED, y editan una gran cantidad y promueven el ingreso de muchas personas a ese sistema. No tenemos que recurrir necesariamente a la computadora, que tal vez, o sin duda, un porcentaje grande de educadores no sabe cómo usar, y que no es simplemente, como dije, repetir por medios informáticos lo que se hace tradicionalmente. A veces los cambios son imprescindibles, pero hay momentos en que es preferible atenerse a lo que existe en lugar de hacer cambios que van a causar mayor desequilibrio. La UNED tiene también un bachillerato a distancia. Eso se podría estar usando, se podría estar invitando a los estudiantes a que se incorporen. Hay muchas cosas que me parece a mí que convendría hacer. Digamos que yo creo que debería aprovecharse esta crisis para introducir algunos cambios verdaderamente importantes. No es cosa de seguir aprobando.
En el 18 se aprobó masivamente a la gente sin que tuviera conocimiento. En el 19 se aprobó a la gente a como se pudo. Y en el 20 se va a pasar a todo el mundo sin ningún esfuerzo. Porque el sistema educativo tiene que comenzar por defender y promocionar el esfuerzo. Y bueno, ¿qué va a ser de esta generación? De todas maneras, por los estudios de secundaria en la línea académica, no así en la técnica, tienen un año menos que en todas partes del mundo, porque en la mayoría de los países y en todos los países desarrollados la secundaria dura 12 años. Pues debía prepararse un año extra permanentemente, no solo con motivo de la pandemia, y debería hacerse con las universidades. No decir simplemente, como ha dicho el ministerio, ahí le pasamos a las universidades el problema. Por lo menos eso es lo que yo leí en el periódico. Yo no sé si hay algo distinto, ¿verdad? Ahí les pasamos, ven a ver qué hacen. Primero, una enorme cantidad de egresados no van a las universidades. Eso hay que tenerlo claro. Y en segundo lugar, se trata de crear, con ayuda de los departamentos especializados de las universidades, con las facultades de ciencias, de estudios sociales, etcétera, un plan comprimido que no tenga más de 5 o 6 materias y que se dé en un último año, en el 12º año, y que tendría que tener inicialmente cierto carácter remedial, eso es cierto, pero con vistas a convertirlo en un programa permanente. En fin, yo creo que habría que abordar, yo no sé qué hace el ministerio, no lo veo claro, pero habría que abordar esta crisis imaginativamente y comenzar a buscar soluciones que atemperen los defectos, el problema que tenemos entre manos. Creo que ya. Muchísimas gracias, don Francisco Antonio. Muy completa su exposición y novedosa, me parece. Don Francisco González, tiene la palabra. Adelante. Muchas gracias, de verdad, a todas las personas que hoy nos acompañan, de manera particular a quienes han estado detrás de este foro, de este espacio tan necesario. A usted, don Luis Daniel, por la conducción, a doña María Luz Sancho, a don Juan Carlos, a doña Sonia Rodríguez también. Y por supuesto que es un gusto compartir este espacio con una persona que ha sido de verdad que protagonista, como creo que Luis Daniel lo ha mencionado, de la historia política y de la historia educativa de este país. Así es que de verdad que, don Francisco Antonio, es un gusto estar compartiendo con ustedes. Y por supuesto que también las buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de los diferentes medios de transmisión. Yo quisiera señalar algunos digamos, de lo que yo considero que podrían ser de las grandes situaciones, problemas, de las grandes problemáticas que enfrenta el sistema educativo nacional. No sin antes hacer un parangón, un poco, un viaje un tanto anecdotario en la historia del siglo pasado para de alguna manera encontrar rastrear algunas posibilidades que podemos retomar de esa historia, digamos, de la historia del magisterio en Costa Rica. Y posiblemente señalar algunos datos curiosos que podrían llamarnos a la reflexión. A principio de siglo, como la mayoría sabemos, la formación de los educadores y educadoras estaba prácticamente restringida a 2 ámbitos del Liceo de Costa Rica, que formaba docentes, y al Liceo Superior de Señoritas, que tenía una sección para formación de docentes, y así arrancamos el siglo pasado, ¿verdad? Ya posteriormente se crea la escuela normal acá en la provincia de Heredia, y
y en 1917 y arranca un proceso de formación docente, digamos que más profesional, ¿verdad? Más profesional. Esa formación del magisterio incorpora un par de elementos centrales. Uno es esa profesionalización en el ámbito de la educación, muy propio ya de otros países que habían desarrollado las escuelas normales en todo el mundo como los ejes fundamentales de la formación de los maestros y las maestras, pero además incluye un elemento central en nuestro sistema educativo, y es que la mujer ingresa a formar a los estudiantes, a las personas estudiantes, con mayor fuerza, con un gran... Y esa incorporación de la mujer al magisterio, pues nos va a traer excelentes resultados, ¿verdad? No solo porque nos va a permitir que la mujer se incorpore como fuerza laboral, profesional, sino porque genera un arraigo muy, muy importante en la formación de todas las personas, y porque además la mujer empieza también a desempeñarse en el ámbito de lo político. Entonces aparecen las maestras que dirigen los movimientos políticos de transformación social. Y creo yo que eso vale la pena también considerarlo. Posteriormente, en ese contexto histórico, el maestro y la maestra resulta que se convierten en las personas protagónicas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, cosa que hoy no tenemos, y con eso voy entrándome a algunas de las debilidades. ¿Por qué no tenemos ese protagonismo, digamos, que podíamos tener a principios de siglo y durante buena parte del siglo pasado? Porque el maestro y la maestra eran constructores del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, el currículum existía con un currículum más o menos prescriptivo, es decir, para toda la población costarricense, pero la originalidad y la impronta de cada maestro y de cada maestra se hacía sentir en la elaboración de los materiales, en la selección de los textos, ¿verdad? Eso es un tema que lamentablemente hemos ido perdiendo, porque entramos básicamente a partir de 1970 en lo que algunos historiadores de la educación llaman la producción educativa enlatada. Es decir, ya aparecen en los currículums detallados, donde afinan prácticamente toda la materia que hay que enseñar, y a partir de allí los libros de texto que construyen los currículums, ¿verdad?, con otras orientaciones y las orientaciones didácticas muy conductistas, muy conductuales, y entonces resulta que el maestro y la maestra, el profesor, se convierte básicamente en un administrador de los currículums y de los libros de texto sobre los cuales no tuvieron protagonismo. Cierro, digamos, esta cápsula de alguna manera temporal, comentándoles que entre 1917 y 1957, por allí, surgió o teníamos alrededor de 14 revistas de educación. ¿Y qué eran las revistas de educación en ese momento? Bueno, eran las revistas donde los maestros y las maestras publicaban sus acontecimientos, publicaban sus memorias de cómo desarrollaban una clase, cómo enseñaban una clase de matemáticas, a propósito de la intervención de don Francisco Antonio en términos de las limitaciones que tenemos hoy en día para la enseñanza de las matemáticas. Cómo era que se compartía una estrategia determinada de aprendizaje, la evolución que se iba reconociendo de la ciencia, del arte, de la cultura, era una forma de reflejo y de comunicación en unas estrategias pedagógicas que tenían múltiples interacciones. Hoy reconocemos de alguna manera un abandono de esas prácticas, y aunque tenemos más profesores y profesoras formadas en el ámbito de la profesionalización universitaria, carecemos de mayor innovación, de mayor creatividad, de algún nivel de compromiso con la pedagogía como aquella forma de indagar, de reflexionar sobre el acto educativo, ¿verdad?, como la forma de generar cercanía, de construir aprendizajes, y nos hemos convertido en un entorno un poco más mecánico. Con ese preámbulo yo quisiera señalar también algunos de los aspectos centrales de hoy en día, sobre todo en primaria y secundaria. Uno tiene que ver con la fragmentación y la dispersión de las ofertas que tenemos nosotros en el sistema educativo actual. En otras palabras, miren, creo que todavía ni siquiera el ministerio puede tener claridad de cuántas ofertas académicas tenemos. Tenemos desde colegios académicos diurnos, nocturnos, técnicos diurnos, nocturnos, colegios nocturnos, colegios
agropecuarios, colegios científicos, colegios bilingües, colegios modelos ambientalistas, colegios indígenas, colegios rurales, telesecundarias. Miren que parece, si me lo permiten, una letanía. Es decir, tenemos más de 25 ofertas en términos de secundaria, sobre todo, que tienen una gran debilidad, y es que la calidad educativa no es común en todas. Entonces tenemos colegios indígenas, por ejemplo, que la cantidad de horas que reciben no suman 3 o 4. Tenemos telesecundarias que el número de horas que reciben a la semana es básicamente las mínimas. Tenemos nocturnos que ya de por sí reciben 3 o 4 horas apenas educativas. Entonces, esa dispersión y esa fragmentación sin duda afecta la calidad y sobre todo la inclusión educativa como un elemento central que también persiste en el sistema. Si tenemos un sistema que no es inclusivo en el sentido del acceso a la calidad y sobre todo de los servicios que brinda. Y eso lamentablemente no contribuye a que un país pueda reconocer en la educación un factor de desarrollo. Porque si lo pudiésemos visualizar así, pues no tendríamos las asimetrías que encontramos nosotros en el mismo modelo de desarrollo social. Entonces, entre más nos alejamos del centro en cuanto a oferta educativa, vamos a tener una oferta educativa más débil. ¿Y eso se nos refleja en qué? Se nos refleja en las condiciones de desarrollo que hemos construido como país. ¿Dónde encontramos las menores oportunidades de desarrollo? Pues cada vez en la periferia de nuestro país. Entonces, esa dispersión y esa fragmentación no nos ayuda y no hemos logrado articular una oferta, entonces, que sea mucho más articuladora, ¿verdad? Una oferta que sea más equitativa en términos también de la calidad que nosotros podemos ofrecer. Y ahí hay un reto importante que deberíamos de tener. ¿Conviene tener tantas ofertas? Claro, aquí uno podría decir, entre más ofertas, estamos beneficiando más esas particularidades sociales. Estamos de acuerdo, pero esas ofertas no pueden carecer de calidad. Es decir, no por ser accesibles, debemos de llevarla a la limitación en extrema de la calidad. Entonces, ese es un aspecto importante que quería señalar. El otro tiene que ver con la ausencia de una formación realmente, de una estrategia nacional de formación docente, que se abandonó. No tenemos una formación, una estrategia nacional donde los educadores se formen, donde tengamos un proceso continuo de formación de las y los educadores, ¿verdad? Reconociendo básicamente que hoy cerca del 82% de los educadores y educadoras para primaria y secundaria se forman en universidades privadas. Y con esto no quiero descalificar de ninguna manera el proceso formativo. Solo quiero reconocer que es fundamental continuar el proceso de formación de los docentes y las docentes de manera continua y no dejarlo abandonado como ha quedado en los últimos años. Y eso es una realidad. ¿Y por qué? Porque cambia la dinámica de los aprendizajes, pero también cambia la dinámica social en su conjunto. Y si los educadores salen y se formaron hace 20 años y no tienen un proceso de formación continuo, no vamos a poder realmente tener una competencia en las personas que enseñan como las nuevas demandas sociales así lo imponen. Un elemento también importante que quisiera señalar como una de las, digamos, de estas problemáticas, y yo coincido plenamente cuando don Francisco Antonio plantea que el tema de la pandemia es un complemento, pero el problema que tenemos en educación es estructural, ¿verdad? Todos estos tienen que ver con problemas de carácter estructural que la pandemia los viene a agudizar de alguna manera. Yo sí creo que hay algunas oportunidades que la pandemia, y ahora me voy a referir, nos dejan ahí sobre la mesa, pero que no serán suficientes si no las materializamos con acciones y estrategias de país mucho más amplias. Decía que uno tercero tiene que ver con que el currículo no responde a las nuevas realidades. O sea, tenemos unos currículos en primaria y en secundaria, bueno, y también ahora vamos a hablar de la universidad, porque tampoco es que la universidad esté exenta de este tipo de situaciones, ¿verdad? Pero tenemos unos currículos que ya no responden a las condiciones de la sociedad en la cual hoy todos y todas participamos. Son currículos que siguen pensándose en la estructura de hace muchos años, ¿verdad? Si nosotros analizamos la estructura curricular, pues coincidimos con una estructura clásica del currículum, con 5 o 6 materias básicas, ¿verdad? Muy
asociadas a las concepciones, digamos, clásicas de la enseñanza, de la historia, de la filosofía, de la ciencia, poca incorporación de desarrollo científico tecnológico real, es decir, de experimentación, de una práctica en los colegios, en las escuelas, con instrumental de nivel que permita acercar al niño y a la niña a la ciencia en un sentido amplio, muy poco elemento de emprendedurismo, ¿verdad? Que nos permita también a las personas, estudiantes, desarrollar su iniciativa privada. La innovación social, por ejemplo, como un elemento central, también es carente. Pocas habilidades sociales también, muy pocas habilidades sociales en términos de una educación prosocial, digamos, más amplia. Y sobre todo también una desarticulación que seguimos teniendo en la forma de concepción del currículo. La fragmentación de las materias. ¿Sí? Realmente hemos evolucionado poco en los currículos y una oferta muy rígida, a diferencia de otros países que han logrado flexibilizar más los currículos en primaria y secundaria. Una oferta más amplia que posibilite al estudiante ir de un lado a otro. O sea, eso nosotros no lo tenemos, no lo hemos logrado y definitivamente ha tenido impactos complejos en el presente, digamos, de nuestra sociedad y del sistema educativo en general. Y un último aspecto que me parece a mí que es muy relevante es que persisten las grandes debilidades y problemáticas de infraestructura en todo el sistema educativo, ¿verdad? Persisten esas debilidades infraestructurales. El número de escuelas es tan grande, ¿verdad? Son tan grandes, cerca de 4.000 centros educativos tenemos nosotros, ¿verdad? Un poquito más, 4.000 y un restito. Y resulta que con esa fragmentación, realmente también la inversión se diluye. Es realmente complejo poder pensar en una inversión que satisfaga tanta, ¿verdad? Tanta escuela localizada por el resto del territorio nacional. Y eso me lleva también a plantear una reflexión como una oportunidad. Y es que, de acuerdo a datos que ya nos ha citado el INEC y el estado de la educación, el estado de la nación en general, a partir del 2025, el impacto de la reducción de la natalidad en nuestro país va a empezar a sentirse con una fortaleza enorme en los sistemas educativos, en todos los sistemas educativos, pero sobre todo en primaria y en secundaria, luego nos llegará a nosotros, ¿verdad? Digo, a la educación terciaria. Pero ahí realmente no ve uno cuál es la estrategia que está para enfrentar ese tipo de cosas. Uno podría pensar en que sería una oportunidad importantísima de innovación, menos estudiantes, ¿verdad? En los centros educativos, pero bueno, menos estudiantes con las mismas estructuras curriculares no es de verdad que un gran aliciente. Entonces deberíamos estar preparándonos ya a cómo vamos a enfrentar esa disminución de estudiantes que vamos a tener en los sistemas educativos como resultado de una evolución en las tasas de natalidad que ya pues, he anunciado. Otro elemento importantísimo que quisiera yo, ya para ir terminando, porque no he controlado el tiempo, entonces creería yo que ya voy por los 10 minutos. Sí, bueno, de todas formas ya continuaremos en el tema. Entonces, lo que quisiera terminar es reconocer que también nos enfrentamos, y en el tema de la pandemia así se ha notado, con una oportunidad de incorporar la tecnología cada vez con más fuerza en los ámbitos educativos. Y esto es una realidad. Yo tuve una reunión hace una semana, con los directores y directoras de las unidades académicas de la universidad, de las escuelas administrativas, cerca de 300 personas. En un entorno de verdad que creo yo que es muy bien manejado en términos de la comunicación, etcétera. Bueno, eso es una oportunidad que hoy la tecnología nos ofrece. Sin embargo, también tenemos que reconocer grandes limitaciones. No todos los objetos de estudio disciplinarios tienen las mismas facilidades y allí tenemos que reconocer de nuevo más posibilidades de formación entre todo el cuerpo docente en general. Termino acá para no abusar del espacio. Muchísimas gracias, don Francisco. Yo he ido anotando los principales puntos de cada uno en el chat para los que quieran leerlos y para ustedes mismos. Pareciera que se dibuja de las dos intervenciones de ustedes la necesidad, al menos, de un gran plan de acción
un decálogo de acción, un plan de acción de la educación nacional que incluya todos los niveles, los problemas, especialmente las oportunidades. Don Francisco Antonio, usted hizo un gran aporte de hablar de LICER y de otras estrategias. ¿Qué pondría usted en un plan de acción así puntual, pragmático? Yo sé que es mucho pedir y es un poco reduccionista, pero digamos, recabando en el disco duro, ¿cuáles podrían ser para usted las tres, si usted fuera presidente, si fuera ministro, si fuera el Poder Ejecutivo en persona? ¿Cuáles son esas tres prioridades grandes o cinco prioridades grandes que pudiéramos convencer al país a ejecutar? ¿Qué le parece a usted algo así? Una pregunta muy comprometedora, Sí, al propio. porque no es solo lo que uno querría, sino lo que las circunstancias permiten, ¿verdad? Dentro de las cosas que hice yo como ministro, algunas tuvieron suerte y siguieron un camino verdaderamente importante, como los colegios científicos, como la informática educativa, como el bachillerato, que duró como 30 años, más de lo que yo creía que iba a durar, por los disgustos que le causa a quienes tienen que prepararse y a quienes tienen que preparar a los estudiantes. Pero hubo un proyecto que pasó relativamente inadvertido y que se anquilosó en el ministerio, por lo menos no siguió la ruta que yo había pensado, que era el Centro Nacional de Didáctica. El Centro Nacional de Didáctica lo había pensado como un centro que no solo produjera materiales, no solo produjera estrategias de enseñanza, sino que a la vez tuviera una repercusión sobre todo el territorio nacional por medio de las direcciones regionales. Es decir, que le llegara a los profesores, pero que pudiera haber, y a los maestros, que pudiera haber una interacción centrada exclusivamente en lo formativo, en los contenidos, en las estrategias de enseñanza y no en lo administrativo. La asesoría podía darse en distintas partes, según lo pensábamos. Producir materiales, llevarlos, experimentarlos en los diferentes lugares del país. Porque, ¿qué es lo que le ha pasado al sistema educativo? Que se ha centrado mucho en lo administrativo. Y aquí voy a decir algo que tal vez es desagradable, pero es cierto. La mejor manera de encontrar una promoción salarial en el Ministerio de Educación Pública por décadas consistía en graduarse en administración educativa rápidamente y conseguir un mejor puesto dentro de la jerarquía del ministerio. Entonces, la administración comienza a hacerse independiente de la formación de los alumnos, del contacto con los maestros, con los profesores. Entonces, a mí me parece que ese es un aspecto fundamental. El otro no depende exclusivamente de del ministerio y tiene que ver con la preparación de los docentes, que es fundamental. Ahí tiene que haber un contacto más estrecho entre las universidades más serias, y a mí no me importa decir que hay que desacreditar algunas de las universidades privadas, Francisco, ahí no tengo reparos, precisamente porque no tengo ninguna función en este momento, en decir que es dispareja la formación de los educadores en Costa Rica. Hay universidades que lo hacen mucho mejor y hay algunas que no lo hacen para nada bien. Y todos los títulos valen igual. Bueno, ahora se está arreglando un poco eso y podemos referirnos rápidamente. Yo creo que tiene que haber una comunicación mayor, por lo menos entre las universidades del Estado, el Consejo Superior de Educación y el Ministerio. Las universidades a menudo no saben qué es lo que el ministerio necesita. Y al revés, el ministerio ignora lo que las universidades están haciendo.
aquí hay un punto en el que tal vez yo matizaría algo de lo que dijo Francisco, que me hubiera gustado mucho referirme a muchas de las cosas que dijo. Y es que a mí me parece que el currículum no debe adaptarse excesivamente a las necesidades inmediatas, porque el mundo cambia a una velocidad tal que lo que era útil e importante el año pasado es posible que en 5 años sea inútil. Entonces yo creo por eso que hay que poner mucho énfasis en el desarrollo de las habilidades lógicas, y eso Francisco mismo lo reconoció, en las habilidades intelectuales, en la capacidad de aprender, pero eso no se da en abstracto, hay que dar conocimientos y hay que ponerle énfasis a los conocimientos, apartarse un poco del pedagogismo exagerado que solo se ocupa de la forma. Y claro, también ciertas habilidades sociales son importantes. Hay que subir los estándares de formación de los educadores también. Sería importante, por ejemplo, que las universidades pudieran seguir de reojo, tal vez lo están haciendo y que me disculpen porque, en fin, yo no puedo estar enterado de todo a pesar de que procuro enterarme de muchas cosas, que sigan un poquito el currículum de las distintas materias del ministerio. No para que se subordinen, porque sería subordinarse a lo inmediato y a lo que posiblemente sea cambiante. Pero ahora, ¿de qué nos sirve tener un excelente currículum, que yo creo que hay que tenerlo, si eso no baja a los profesores y a los maestros? Y el Estado de la Educación lo dice claramente. Yo estaba en el Consejo Superior de Educación cuando se aprobó el currículum nuevo de matemáticas. Y ahí yo tengo que decir que fue muy técnicamente hecho, fue muy moderno, hubo participación de gente de primera línea en el país. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que no bajó, no ha bajado a los profesores, a los maestros, no les ha bajado esa forma de enseñar las matemáticas. Y claro, entonces es un esfuerzo que se hace, que se convierte en un esfuerzo inútil completamente. Reclutamiento y contratación de profesores. Bueno, se aprobó esta Asamblea Legislativa y eso me parece a mí muy provechoso. El examen obligatorio para incorporarse al sistema educativo como profesor de planta, digamos titular, para tener propiedad. Muy bien, dice Francisco. Bueno, ese acto inicial es muy importante, pero también se requiere la actualización. Para eso yo recurriría a un Centro Nacional de Didáctica bien pensado que pueda a su vez ir actualizando a los educadores. Le ruego a Luis Daniel que me haga una seña cuando el tiempo ya lo haya cubierto. Yo creo que sí, ya sería. Si usted gusta, me da permiso para darle la palabra a don Francisco para entrar ya en la fase de preguntas. Tenemos algunas preguntas del público muy interesantes, pero no sin antes, muchas gracias, don Francisco Antonio. No sin antes darle la palabra a don Francisco González. Don Francisco, ¿cuál incorporaría usted las tres propuestas así concretas para mejorar el sistema? No nos hemos referido mucho al de la educación superior, ¿verdad? Como que nos caímos en los dos, creo que don Francisco y yo caímos como en la trampa de la primaria y la secundaria. Entonces, yo voy a tratar de plantear algunas cosas que también tengan digamos que esa impronta en los diferentes niveles. Yo creería y apostaría porque una de las grandes reformas tiene que apuntarse hacia la innovación curricular en un sentido amplio, en todos los niveles, en primaria, en secundaria e inclusive en la educación universitaria. Y esta innovación curricular tiene que estar impulsada por varios aspectos. Uno es que tengamos que reconocer
el contexto actual, ¿verdad? Y eso comparto también con don Francisco Antonio en términos de que el currículum tiene que visualizarse siempre, ¿verdad? No desde el presente inmediato, de ahí se nutre, pero tiene que visualizarse también con un carácter más atemporal, ¿verdad? Sin embargo, hoy en día la impronta, por ejemplo, la Revolución 4.0 nos obliga a que tengamos que reconocer nuevas habilidades y competencias, ¿verdad? En esa dimensión del aprendizaje en un sentido amplio. Por eso la flexibilidad debe estar ahí presente. Es un currículum flexible, yo lo concibo como un currículum con una gran diversidad de la oferta educativa, ¿verdad? La posibilidad de integración de materias, de áreas, de ámbitos. En el caso de la educación secundaria, de terciaria o la educación universitaria, mucho más flexible, menos cargados de requisitos y correquisitos que nos hacen que los planes de estudio, ¿verdad? Son como jalar cadenas pesadísimas. Miren, hay un plan de estudios en nuestra universidad que ya ha ido variando, pero que hasta los cursos optativos tenían correquisitos. Entonces uno dice, es una estructura. ¿Y por qué tenemos esas lógicas? Porque tenemos una estructura curricular centrada en los contenidos y no en las habilidades y competencias. Entonces, eso es un reflejo de cómo nosotros tenemos que ir avanzando. Y ahí también, ¿verdad? De verdad que comparto, no se trata del desarrollo de las habilidades cognitivas superiores, llámese razonamiento abstracto, verbal, matemático, solo a partir de o sin los contenidos. Si no hay contenido, no hay aprendizaje. Eso es una gimnasia abstracta, ¿verdad? Mental, que tiene poco sentido. Entonces, ahí el tema de la flexibilidad curricular, en ese sentido amplio, más participativo, ¿verdad? Es importante reconocer. El otro es una formación disciplinaria cada vez más robusta e interdisciplinaria de las personas. De nuevo, el tema de la formación docente que aquí hemos compartido, creo que los dos como un eje central, ¿verdad? Y es esa formación docente como uno de los elementos vitales para renovarse el sistema educativo, para poder estar frente a las nuevas demandas, a las demandas emergentes, anticipar nuevos acontecimientos. Ese es otro de los aspectos también de mayor interés. Y un tercer elemento que yo de verdad que citaría es que tenemos que ir generando cada día más articulación entre los sistemas con mayor inversión en un sistema que no sea tan excluyente, sino que sea un sistema cada vez más inclusivo. Se han generado avances importantes, no obstante sigue siendo una de las principales, digamos que, de los principales retos que tenemos en todo el sistema educativo. Invertir en infancia es un elemento central, ¿verdad? Ya las investigaciones dan cuenta de que la mayor cantidad de inversión que nosotros hagamos en los primeros niveles de educación nos van a deparar un mayor futuro y unas mejores competencias y habilidades en el futuro. Entonces, acotaría en esas para posiblemente ampliar ahora con las preguntas. Bueno, muy bien. Vamos a pasar a la fase de preguntas. Tenemos 6 preguntas. No creo que nos dé tiempo de verlas todas, pero entonces lo que vamos a hacer es, se las voy a ir pasando diferentes preguntas a cada uno. Para don Francisco Antonio, la primera, no es que venga dirigida a usted, pero yo se la estoy pasando a usted para alternar la palabra. La pregunta más sentida del público es ¿cómo mitigar el estrés de la educación desde la casa? Bueno, yo creo que esa pregunta deberían contestarla los psicólogos. Yo más que cualquiera, bueno, no sé, Francisco, no voy a juzgar sus conocimientos, pero sí los míos. Yo no creo tener una solución para eso. Pues hay las soluciones obvias, tratar de salir a la puerta y no encontrarse con nadie, darle una vuelta a la manzana si es posible, en fin, hablar en la casa, pero no quisiera constituirme en psicólogo aquí para solucionar el problema, que admito que es un problema angustiante. Señor, muchas gracias. ¿Cómo hacen con las personas de bajos recursos que no pueden acceder a las clases virtuales? ¿Cómo mermar ese fallo, don Francisco González? Sí, tal vez yo me quisiera retomar en parte la pregunta anterior en términos más bien del ejercicio docente.
Yo les cuento que hace unos meses era profesor de la universidad, entonces daba 2 cursos y me tocó la pandemia, ¿verdad? Me tocó la pandemia en medio de los cursos y entonces me tocó rehacer los cursos. Ya yo venía incorporando el tema de tecnologías en el aula virtual de la universidad, pero la verdad que tenía de los 17 clases, tenía apenas 4 que las desarrollábamos con el aula, con la plataforma virtual y entonces el resto no. Entonces hubo que adaptarse prácticamente todo el curso. Entonces, definitivamente hay temas que hay que aprender muchísimo para enfrentar el tema del estrés. Lo primero es reconocer que no es lo mismo un aula virtual que un aula presencial. Y pareciera que uno a veces, yo caí en la cuenta, y así lo confieso, de que creería o quería que mis 4 horas de clase se desarrollaran igual. Entonces, yo terminaba los primeros días, yo decía, pero Dios mío, si yo he dado clases toda mi vida, pero ¿qué es lo que es esta fatiga? ¿Qué es lo que me pasa? Que me siento que como que si hubiese dado 5 clases seguidas. Bueno, y tiene que ver con muchas cosas, ¿verdad? Con la diferencia entre la presencialidad física y la presencialidad remota. Yo tampoco soy psicólogo, pero algunos psicólogos expresan que uno también se recarga y descansa y se recarga en el otro cuando está enfrente, ¿verdad? O sea, y yo créanme que eso lo creo, ahora lo creo más. Respecto a la pregunta en concreto, perdón, Luis Daniel, me enseñé en la anterior y... Sí, ¿cómo hacen las personas de bajos recursos? Ok, gracias, Pueden accesibilidad. acceder a las Claro, clases con el tema de virtuales. accesibilidad. Don Francisco Antonio nos apuntó la cifra, ¿verdad? Más de 500,000 de estudiantes que no. Claro, ahí hay un tema de altísima complejidad y es que con el entorno actual, la persona que no tiene conectividad no puede, ¿verdad? Y aún así hay un esfuerzo que el ministerio ha hecho en términos de paquetes didácticos, de entrega de material impreso, pero lo que sí estamos clarísimos es que estamos pasando, y yo creo que ahí sí podemos hablar de una crisis, y es de que no estamos generando un servicio educativo como se debe, ¿verdad? Indistintamente de los esfuerzos que sin duda se hacen. En el caso de la Universidad Nacional, hemos desarrollado formas de acercamiento, reforzando los instrumentos tecnológicos de acceso, brindando más ayuda socioeconómica, ¿verdad? Y me gustaría, para no abusar del tiempo, ahora comentarles una anécdota respecto a qué nos pasó con la pandemia y la deserción de los estudiantes en la Universidad Nacional. Muchas gracias. Vamos a seguir con la siguiente pregunta que me parece todavía más pertinente para don Francisco Antonio. Dice así, el problema de la articulación entre ciclos y niveles sigue provocando desfases en el proceso educativo. ¿Cómo incorporar este tema en las acciones docentes de tal forma que fortalezca el proceso para los estudiantes y docentes? Yo voy a calificar la pregunta. Tenemos una falla en lo que algunos llamamos las 3 bisagras de articulación en la educación, entre primera infancia, primaria y secundaria y educación superior. Entonces, don Francisco Antonio, ¿cuál sería su opinión al respecto? Mire, es un problema sobre el que medité mucho cuando estaba a cargo del ministerio. Me parecía a mí que había que buscar una integración, en primer lugar, de proximidad entre primaria y secundaria, de tal manera como ocurre en algunos colegios americanos y en otras partes, de que el tránsito fuera más natural, de que los de primaria comenzaran a ver aspectos de los de secundaria, de su funcionamiento humano, vital, de los maestros, de tal manera que no hubiera un corte que fuera tajante. Hay un aspecto que ha quedado por fuera y que para mí es fundamental y está relacionado con esto, y es que en los últimos años se han desarrollado muy intensamente las ciencias de lo cognitivo. Hoy en día se ha penetrado enormemente en el funcionamiento del cerebro y yo aquí aprovecho para hacerle una sugerencia o darle una idea a Francisco. A mí me parece que eso está un poco ausente de la vida educativa nacional a nivel superior también. Y sería muy interesante que el CONARE promoviera un centro para todo el país de ciencias de lo cognitivo. Yo creo que eso irradiaría de una manera mucho más eficaz en la vida
nacional que muchas de las otras cosas que se nos ocurren. ¿Por qué traigo esto a cuento? Precisamente porque entre los distintos niveles hay distintos niveles de desarrollo cognitivo. Hace poco, leyendo sobre estos temas, me quedé sorprendido de poder leer en alguien especialista que dice que antes de los 7 años la mayoría de los niños no han madurado el cerebro lo suficiente para aprender a leer y escribir. Es decir, el viejo problema de cuándo había que comenzar con la lectura o con la enseñanza primaria está resuelto por las ciencias cognitivas. Se pueden hacer preparaciones, pero lo normal es que sea a los 7 años que el cerebro se ha madurado. Entonces, todo esto está relacionado con esa interrelación, perdonen la redundancia, que me parece a mí vital. Hay que establecer canales de comunicación entre los distintos niveles, pero hay que manejar mucho la maduración cerebral y también la maduración social y vital de los niños y los adolescentes. Muchas gracias, don Francisco Antonio. Don Francisco González, una pregunta general. ¿Cree usted que el trabajo en equipo debe ser eje para enfrentar los retos en los cambios curriculares, para que la evaluación sí pueda ser por habilidades? Trabajo en equipo. Sin duda es central. Hoy en día, digamos que también ha evolucionado sus conceptos. En términos de la pedagogía, se habla más de enfoque más colaborativo, ¿verdad? O trabajo cooperativo, que son dos connotaciones que se le han dado y que también están arraigados a esa concepción más neurocientífica del aprendizaje, inclusive, ¿verdad? Y es la importancia de reconocer que el aprendizaje es estrictamente un proceso individual, pero que se nutre socialmente. Es decir, cada uno aprende, cada uno de nosotros aprende de manera particular, con una especial estructura cognitiva, dicen algunos autores, construimos nuestro particular bosque neuronal, no obstante, la conformamos a partir de nuestras experiencias sociales, ¿verdad? De un conocimiento que es el resultado de una construcción social. Y allí es donde, sin duda, ese trabajo colaborativo, cooperativo, es vital, no solamente porque así se construye, ¿verdad?, el conocimiento, sino porque nos motiva, nos ofrece posibilidades de participación más amplias, de validar los conocimientos y de llegar también a consensos, que eso también no deja de ser fundamental en el tema de la política educativa. Muy bien, nos quedan 15 minutos. Vamos a tratar de aprovecharlos como lo hemos hecho hasta ahora, de la mejor manera posible. Don Francisco Antonio, acabamos de recibir una pregunta, como usted dice, bonita. Mentira, usted dijo comprometedora. ¿Por qué no hay voluntad política para modificar la ley de carrera docente? Bueno, yo creo que se están introduciendo cambios que son muy, muy importantes. El más importante es el del examen para poder ingresar a la carrera docente. Eso me parece a mí que es muy, muy, muy importante. Claro que habría que revisar otras cosas. Yo creo que hay que buscar cómo haya renovación en la formación de los profesores y de los maestros y cómo reconocer o inducir a eso. Hay alguna gente que dice, debería hacérsele un examen a los maestros y a los profesores y quitar a los que no sirven, a los que no pasan el examen. Bueno, ¿y a quién ponemos? Porque es posible que haya un porcentaje importante que no pase ciertos exámenes, como se ha visto con la enseñanza de los idiomas extranjeros, del inglés, y con otras experiencias que yo podría señalar. Pero sí es importante. Mire, hay un problema que aquí no he dicho y que tiene que ver con eso. Y es que todo el mundo dice que la educación es lo más importante que hay y que el futuro se juega con la educación. Pero a la hora de la hora a nadie le importa la educación. Cuando digo a nadie, discúlpenme porque a los que estamos aquí nos importa. Pero quiero decir, socialmente
hay algo de farsa en esto. Hubo un candidato de un partido político que hizo girar toda su campaña en torno a una renovación de la educación y perdió, pero estrepitosamente, uno de los partidos grandes. A la gente no le importa la educación. La gente prefiere pensar que todo va muy bien y que mientras los hijos le pasen, les aprueben los cursos, el mundo es perfecto. Y no, de eso va a depender su futuro, de la calidad de la educación. Excelente. Pasar no es sinónimo de calidad. Bueno, nos quedan unos minutos importantes. Hay una pregunta muy generadora que es: ¿cuáles son las líneas estratégicas para iniciar la reforma educativa? Me gustaría mucho que los dos se refieran a eso. Vamos a darle la palabra primero a don Francisco González. Repito, ¿cuáles son las líneas estratégicas para iniciar la reforma educativa? Nos pregunta don Jorge Gamboa. Yo diría que una de las líneas estratégicas es continuar la inversión en educación. El MEP recibe 2.5 billones de colones en educación. Ese es el presupuesto, más o menos. Unos coloncillos más y otros coloncillos menos. Pero de esos 500 millones son para educación superior. Es decir, quedan 2.000 millones para educación primaria y secundaria. Uno podría verse tentado a decir que será suficiente ese monto, ¿verdad? Es el monto que ocupamos. Yo diría que es el monto que tenemos, pero todavía es el monto ese monto debe ser mayor. No obstante, la inversión tiene que ser una inversión que reditúe, ¿verdad? Una inversión que genere lo que hoy en día no está generando en muchos de los ámbitos, ¿verdad? Y creo que ya nos hemos referido muchísimo a esos, digamos, a esas líneas, más que estratégicas, como a esos grandes retos. El otro, ¿verdad?, que me parece que es igualmente sensible, es que reconocer a la educación como un motor del desarrollo, y bien lo dice don Francisco, no es solamente una expresión política, sino que va articulado a otros elementos. Es decir, nosotros no solo podemos pretender que un país logre el desarrollo que todas y todos aspiramos, pretendiendo que solo desde la educación, porque la educación es un componente más. Si nosotros no hacemos nada si impulsamos la educación en un territorio y no hay otras condiciones para el desarrollo en ese territorio, infraestructurales, de inversión, ¿verdad?, de generación de posibilidades y competencias. La educación es fundamental, pero no está aislada del contexto, ¿verdad?, país, y la priorización implica entonces tomar esas grandes decisiones. Y yo insistiría que una línea estratégica nuevamente, y tiene que ver también con lo que habló Francisco Antonio sobre los avances en neurociencia, es la inversión en educación primaria. Es fundamental esa educación más integral en educación primaria que posibilite el desarrollo de competencias desde muy temprana edad que permitan luego que otros aprendizajes vengan y encuentren una plataforma adecuada para lograr mayor desarrollo. Muchas gracias, don Francisco. Don Francisco Antonio, díganos. Mire, yo no creo en la reforma, yo creo en una evolución constante, pero para acelerar esa evolución lo que se necesita es liderazgo. Se necesita lo mismo que se necesita en el país, liderazgo, alguien con convicción, con energía, con ideas, que conozca, que sepa y que pueda innovar y liderar una transformación y que sea capaz de echarse encima a un montón de gente. Porque cuando se quieren hacer las cosas bien, necesariamente hay reacciones adversas. Y yo creo que eso es lo fundamental. No basta con llegar a un puesto sin tener la convicción de que en esas horas que son los 4 años de un gobierno, hay que lograr transformar algo esencial y además saber que no se puede hacer todo y que por lo tanto hay que escoger
aquello que es más importante y que es prioritario. Maravilloso. Hermosísimas palabras, Francisco Antonio. Muchas gracias. Bueno, vamos a entrar entonces en el consabido mensaje final. Son las 6:16. Tenemos unos 5 minutos para cada uno. Don Francisco González, si gusta usted, por favor, proceder. Yo quisiera contarles la experiencia de la Universidad Nacional en este tiempo de pandemia. Creo que es importante exponer algunas cosas. Primero, que somos una universidad que hemos logrado consolidar un modelo de admisión que le llamamos un modelo con equidad social y que establece, a partir de un examen de admisión que compartimos con la Universidad de Costa Rica, unos criterios de selección que nos aseguran que el 80% de nuestra población proviene de colegios públicos, un 20% de colegios privados y, en consecuencia, un sistema que permite a los estudiantes en esas condiciones pues cursar la educación universitaria. Cerca de un 52% de nuestros estudiantes tienen beca, sin ellos no podrían estudiar, y en las zonas regionales cerca del 80% de los estudiantes en las sedes regionales tienen beca. En esa condición enfrentamos la pandemia, tuvimos que rehacer los currículos, tuvimos que estrenar plataformas, y cuando digo estrenar es porque las teníamos, pero algunos de los profesoras no las habían utilizado, aunque hace 10 años las teníamos. Entonces ahí aparece un tema importante, y es cómo también la innovación y la importancia de la actualización es en todos los niveles del sistema. Y ofrecimos a los estudiantes becados mejores condiciones en este ciclo. ¿Y qué experimentamos? Y por eso hago este comentario. Mire, experimentamos que aumentamos la matrícula y disminuimos la deserción del primero al segundo ciclo en la Universidad Nacional. Y yo creo que entre las razones centrales está en que logramos modificar la forma tradicional de nuestra oferta de educación. Es decir, al flexibilizar con educación a distancia, a través de presencialidad remota, la gente encontró posibilidades de accesar a la universidad que antes no tenía. Y yo quisiera reconocer que esa es una de las importancias que la pandemia nos ha traído. Soy de verdad que una persona comprometida con la educación desde toda mi vida. Creo que la educación posibilita tener mejores personas y construir mejores sociedades y generar de verdad que un desarrollo en un sentido amplio. Así es que muy agradecido por este espacio y gustoso de haber tenido esta posibilidad de compartir escenario con don Francisco y con todas y todos ustedes. Gracias a usted, don Francisco, y don Jorge Gamboa nos da las gracias por sus intervenciones. Don Francisco Antonio, sus mensajes. Bueno, yo también aprovecho para dar las gracias. A mí casi siempre se me olvida saludar y dar las gracias en este tipo de actos. En la vida privada soy más educado. Pero miren, a mí me parece que hay que trabajar mucho la actitud del maestro y del profesor. Hace muchos años vino un altísimo funcionario del Ministerio de Educación de Francia a Costa Rica y el ministro no pudo recibirlo. Entonces, acongojada, alguna gente me pidió que lo recibiera yo, que había sido ministro. Lo invité a cenar y le pregunté, ¿por qué la educación francesa es tan buena? Y entonces me dijo, ¿sabe por qué? Porque cada profesor adora lo que hace y cree en su ciencia, en su disciplina por encima de todas, y cree que es la más importante del mundo. Y yo creo que eso es fundamental. La convicción del profesor, del maestro, de que lo que hace es fundamental y entonces debe hacerlo con esfuerzo y debe además lograr que los alumnos aprendan la lección del esfuerzo, de que las cosas no llueven del cielo, de que solo realmente disciplinándose y caminando hacia adelante, no haciendo concesiones fáciles, es como se logra que las personas salgan en la vida adelante y que salga el país adelante. Entonces a mí me parece que eso es algo fundamental que tenemos que repasar cada día. ¿Quiero yo lo que estoy haciendo? ¿Lo hago simplemente porque recibo un dinero? La vocación, eso es
lo que es fundamental. Y la vocación a veces se desarrolla, porque uno llega a un campo de la vida donde tal vez pensaba que no iba a encontrar gusto, placer, que no se iba a identificar, y logra con un poco de esfuerzo hacerlo. Eso es lo que yo tendría que decir para concluir. Bueno, no queda más que agradecerles. Voy a darle la palabra en unos instantes a don Juan Carlos Chavarría, que es el director del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa. No sin antes darles las gracias una vez más personal. Yo en lo personal pienso que el abrazo intergeneracional es una joya y eso es lo que ustedes están haciendo en esta tarde. Así que ahí tomamos la bandera y seguimos en la lucha juntos. Procedo a darle la palabra a don Juan Carlos Chavarría Herrera, director del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, para hacer el cierre. Adelante, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Primero, don Luis Daniel, felicitarlo, una excelente conducción. Nos enorgullece que forme parte de este gran equipo. Quiero agradecer. Juanca, por favor. ¿Perdón? Si querés poner la imagen tuya, por favor. ¿Ya está la imagen? No te estamos viendo. Sí, sí. Ahora sí. Ya. Sí, Ahora sí. Sí. Bueno, no se pierde mucho viéndome. La verdad es que mejor así de largo, generaba más expectativa. No, don Luis Daniel, excelente conducción, una gran experiencia y como representante de sociedad civil que siente el proceso educativo desde otra óptica, sus aportes y dirección fue sumamente positiva. Don Francisco Antonio Pacheco, extraordinaria su disertación. Le agradezco nuevamente su gentileza de haber aceptado participar en este foro y además los mejores éxitos en el libro que está escribiendo, que lo estamos esperando con mucho anhelo, don Francisco. De la misma manera, don Francisco González, lo he hecho en varias ocasiones, pero ahora lo tengo al frente, como le dije antes de entrar, desearle los mayores éxitos en la gestión que hoy inicia usted y su equipo. La educación superior debe ser el eje esencial sobre el desarrollo. Joseph Stiglitz dice que la diferencia de los países que han logrado afrontar mejor la crisis del COVID se da en aquellos que han invertido en tecnología, educación y formación. Así que esa invitación que le hizo don Francisco Antonio para esa nueva visión más didáctica y analítica creo que es importante. Quiero agradecer a doña María Los Sancho y a doña Sonia Picado la oportunidad de formar parte junto con la Asociación de Exparlamentarios y Parlamentarias de Costa Rica de este evento y doña Silvia Arredondo, un trabajo maravilloso que hace en el marco de la construcción del ideario Costa Rica Bicentenaria, Diálogo Nacional, que es lo que estamos haciendo hoy. Diálogo, interacción, rendición de cuentas y discusión plana, es decir, como dice el título, hoy hicimos un encuentro de ideas y de pensamientos, donde por las diferentes redes sociales logramos interactuar solo en las páginas de participación ciudadana en un momento más de 500 personas. Ustedes son de bestseller, de verdad, don Francisco y don Francisco. Ahora, para no alargar el tema, creo que las disertaciones fueron de la mayor valía. Enfocan la necesidad fundamental de cambiar y adaptar el sistema educativo a las nuevas condiciones y necesidades bajo el entendido de la flexibilidad y visión de futuro que se requiere. En un mundo cambiante, lo más importante es enseñar a aprender y no currículas fijas y rígidas que a veces se desactualizan sumamente rápido. De la misma manera, el reto de recuperar esa vocación docente esencial y darle al educador ese centro que don Francisco González, como buen historiador, nos hizo el recuento de esa vocación cultural. Esa concepción de adaptación de la tecnología, no como un fin en sí mismo, no vista como un elemento solamente de interconexión, sino de potencialidad educativa y en el proceso de transformación que nos tocará vivir, es un reto que el COVID nos deja. Y en eso, la visión del filósofo don Francisco Antonio Pacheco fue clara. No se trata de cuántas computadoras tengo y si sé hacerle un clic al mouse. Se trata
si realmente puedo establecer un mecanismo educativo a distancia que permita esa interacción y potencializar el desarrollo formativo de esa persona. Yo tengo que confesarles que como docente universitario también me enfrenté y mordí la manzana del pecado cuando intenté analogar mis clases docentes como si fueran presenciales y tuve que rectificar al desencanto de mis alumnos universitarios ahora ese gran reto de la educación a distancia. Sin la formación de los padres de familia, de las familias, para poder acompañar al hijo en ese proceso de aprendizaje. Esa falta de formación de muchos docentes porque los tiraron, como decimos los ticos, al agua fría sin avisarles, tuvieron que readaptar metodologías e innovar en el esquema de plataformas. Y esa formación de autorregulación y de compromiso y motivación que debe tener el estudiante. Esos retos del COVID, como bien lo dijeron don Francisco y don Francisco, son oportunidades de transformación. Y cierro con un elemento que ellos declararon con toda claridad. El COVID no genera crisis en sí mismo. Sencillamente reveló las grietas que ya existían en la educación costarricense y que como sociedad estamos obligados a volver a creer en ella como único medio y camino para el desarrollo, el crecimiento y sobre todo en una educación inclusiva que dé igualdad de oportunidades a todos y a todas. Muchísimas gracias a ustedes, señores expositores. Gracias a vos, Juan Carlos. Gracias a vos y dejamos entonces hasta aquí el encuentro de hoy, no sin antes decir muchas gracias y que ciertamente es el liderazgo colaborativo lo único que nos puede sacar adelante, no el liderazgo heroico, sino el colaborativo. Entonces, en eso estamos, hoy construimos un poco más de eso. Mil gracias y nos vemos pronto. Gracias a los dos Franciscos. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Chao.